Escuché sobre una niñita que estaba en tercer grado, en su clase de arte, y ella estaba dibujando. Los otros alumnos se habían ido y ella seguía trabajando. Su maestra le dijo: «Cariño, ¿qué estás haciendo?». Ella dijo: «Estoy dibujando a Dios». Y su maestra, que era cristiana, dijo: «Eso es difícil porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios y nadie sabe cómo es». Y la niña dijo: «Cuando termine mi dibujo, lo sabrán». Espero que cuando termine con esta serie, sepamos de Dios un poco más de lo que sabemos. Pero a decir verdad, es muy intimidante. Y me siento muy humilde y honrado de estar aquí y hablarles del Dios que amo. Creo que debo hacer esta declaración desde el principio. Dios es una persona. Y un día, todos lo veremos, cara a cara. Según la Biblia, nuestro Dios es esta increíble persona. Él es el Padre Eterno, el Dios de los ejércitos. Es el Señor del cielo y de la tierra, el autor y el consumador, el Alfa y la Omega. Él es el Consolador, el Consejero, el Creador. Él es el gran médico, el Dios de toda gracia. Su nombre es Yo Soy y el Santo de Israel. Lo llamamos Jehová, el Altísimo. Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Él es el Hacedor, mediador y varón de dolores. Es nuestro profeta, sacerdote, rey, redentor, refugio y roca. Gobernante del cielo y la tierra. Amigo de pecadores. Él es maravilloso. Y el estudio de Dios que estamos por comenzar nos revela que Dios puede ser conocido, porque Dios se revela en las Escrituras. Es el tema de mayor relevancia que podamos explorar, porque Dios es la cima de la realidad. Pero eso no impide que podamos conocerlo. Nunca lo conoceremos totalmente, o seremos iguales, pero podemos conocer lo que Él revela sobre sí. Tal vez este versículo de Deuteronomio nos ayude. Deuteronomio 29:29. Y esto dice: «Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre». Hay cosas de Dios que son secretas. Nunca las entenderemos. Tal vez, incluso en el cielo, no podamos comprenderlo. Pero la Biblia dice que hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Vamos a hablar de las cosas reveladas. Aprenderemos lo que Dios nos ha dado a conocer sobre Él. Y la Biblia dice que es algo para atesorar y para nuestros hijos, para siempre. El apóstol Pedro, al final de su tiempo en esta tierra, escribió en su última carta, en sus últimas palabras, estas instrucciones: «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Dice: haga su meta crecer en el conocimiento del Señor Dios. Así que quiero comenzar dándole algunas razones por las que debemos conocer a Dios. Y al mismo tiempo, quizás, algunas cosas de la Biblia que nos ayudarán a hacerlo. Primero, conocer a Dios es una alta prioridad. La prioridad de conocer a Dios. El rey David es un ejemplo de esto. El Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Quiero decirles, si la evolución es verdad, si nosotros evolucionamos del lodo inicial a través de mutaciones aleatorias causadas por accidentes biológicos improbables, estamos como muertos. Pero si tenemos un Creador eterno que nos hizo a su imagen, nada es más importante que aprender todo lo que podamos sobre Él, a cuya imagen hemos sido creados. Porque al aprender sobre Dios, aprendemos sobre nosotros. Y cuanto más aprendemos sobre Él, más nos asombra la majestuosidad de su ser. Nuestra prioridad no es solo conocer a Dios, no es solo una búsqueda intelectual. Espero que no terminemos diciendo, al final de estos mensajes, vaya, sé mucho más sobre Dios que antes. Espero que digamos, conozco a Dios mejor que antes. Sabemos de Él y luego lo conocemos. Esta es la diferencia.
¿Cuál es la diferencia entre saber sobre Él y conocerlo a Él? Bien, la idea de que Dios esté presente en todas partes es un atributo de Dios. Lo llamamos su omnipresencia. Omnipresencia es un pensamiento asombroso. Pero pensar que Él está presente conmigo, donde quiera que vaya y lo necesite, eso es personal. Eso es conocerlo. El pensamiento de que Dios lo sabe todo, lo llamamos omnisciencia. Esa es una tremenda verdad sobre Dios. Pero saber que Él entiende cada detalle de mi vida, que me conocía antes de que naciera, que Él me conoce, eso hace la diferencia. El pensamiento de que Él es todopoderoso, esa es su omnipotencia. Hace maravillarnos de lo grande que es Él. Pero cuando Él hace algo grande en su vida, se vuelve personal y lo ve a Él de manera personal. No sabía de Él, ahora lo conoce por su poder. El hecho de que Él es inmutable, un gran término, significa que Él nunca cambia. Es bueno saber que Dios es inmutable, pero es aún más importante saber que cuando está pasando por altibajos, el Dios al que sirve es siempre el mismo y puede confiar en Él y Él estará ahí para usted y cuenta con eso. El pensamiento de que Dios es amor es maravilloso de contemplar. Él no solo ama, Él es amor. Pero conocerlo, en su relación personal de amor con usted, esa es la diferencia entre saber de Él y conocerlo. Así que vuelvo a decir que mi esperanza es que no solo conozca más sobre Él, sino que, al saber más sobre Él, lo conozca mejor y cuánto Él lo ama. El apóstol Pablo era como David. Si lee sus cartas, lo descubre rápidamente. Al escribir a los filipenses, dijo esto: «Estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Dice, todo lo demás no importa para mí, comparado con mi deseo de conocer al Señor. Sé que esto es territorio elevado y sagrado. Y una vez más, confieso que me siento muy intimidado por esto. Pero si Dios dice que podemos conocerlo, podemos conocerlo. Y si Dios dice que en su palabra Él nos ayudará a aprender a conocerlo, Él lo hará. No hagamos esto tan teológico y tan complicado que no lo entendamos. Y les advierto a todos, y a mí mismo, nunca serán felices ni realizados haciendo solo las cosas externas de su religión o relación. Se trata del núcleo. Se trata de conocer al Dios que adoran. ¿Es Él importante para usted? ¿Han entablado una relación con Él? Este es el principio que no debemos olvidar. Solo podemos adorar a quien amamos. Y solo podemos amar a quien conocemos. Y nuestra meta es conocerle mejor. Es prioridad. Segundo, ¿sabían que hay dignidad al conocer a Dios? Escuchen lo siguiente de la Escritura. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios dice que lo que debemos presumir, si es que vamos a presumir de algo, es que le conocemos, que lo conocemos. Pablo escribió en Gálatas: «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». ¿Qué le motiva? ¿Qué le hace levantarse? ¿Sobre qué alardea? ¿Qué le cuenta a la gente sobre usted? La Biblia dice, todas esas cosas que hablamos en conversaciones casuales, muchas no son tan importantes. Pero si conoce a Dios, tiene algo que presumir. Conocer a Dios le da dignidad a su vida. Conocer a Dios es algo que lo hace especial. Tercero, hablemos de la madurez de conocer a Dios. Quiero mostrarles un pasaje de la Escritura que quizá no hayan leído recientemente. Primera de Juan 2, 12 y 13. Voy a leer el pasaje y luego vamos a hablar de él por un momento. Dice, «Os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Según este pasaje de la Biblia, hay 3 etapas de crecimiento y madurez en la familia de Dios, al igual que en la familia humana, física. Algunas personas son niños. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Conocen a personas que han estado en la fe por mucho tiempo, pero en una conversación espiritual con ellos todo lo que saben es sobre sus pecados perdonados? Han sido salvados, pero no saben nada más, excepto que van al cielo, que es bueno saber. Y si tienen que saber algo, les sugiero que empiece por ahí. Pero después de su conversión, ¿no es importante que sepa algo más que su redención? Y el escritor dice que si no conoce más que solo el hecho de que va a ir al cielo, sigue siendo un niño. Y entonces un joven adulto que está trabajando contra el maligno ha tenido varias victorias, ha conseguido algunos músculos espirituales, así que ha ganado un cierto nivel de madurez, que le dice cuando el enemigo viene, tengo algo para defenderme. Puedo pelear con el enemigo. Ese es otro nivel de madurez. Ahora, hay una gran brecha entre ser un niño y un joven. Pero la brecha entre ser un joven y un padre es una gran brecha. Juan dice que una persona que es como un padre es alguien que se describe así. ¿Quién? ¿Conocéis al que es desde el principio? La madurez llega a medida que se conoce a Dios, que es desde el principio, progresivamente, más profunda e íntimamente, por su palabra, por mis conversaciones con Él, por mi oportunidad de servirle, conocer a Dios y crecer en Él. Esa es la madurez, de conocer a Dios. Aquí está una de mis favoritas, la autoridad de conocer a Dios. Conocer a Dios nos da un sentido de autoridad en la vida. Al conocer a Dios, está conectado. ¿Sabe lo que eso significa? Si conoce a Dios, conoce a la persona suprema de todo el universo. Si conoce a Dios y sabe que Él le conoce, ¿qué hace después? ¿Cuál es el siguiente paso? Daniel lo dice así: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando lee la Biblia, ve a todos estos héroes y, por supuesto, Hebreos 11 tiene toda una lista. Una de las cosas que aprende al estudiar a la gente que salta de las páginas de la Biblia es que las personas que hicieron grandes cosas para Dios tenían esta increíble relación con Él. Piense en Daniel. Piense sobre él. Si cuestiona la validez de lo que escribió Daniel, todo lo que tiene que hacer para validarlo es leer cómo se comportó en su vida. Cómo se opuso a los requisitos dietéticos del rey, porque violaban su fe, su relación con Dios. Vea cómo se negó a obedecer la prohibición de orar y continuó orando 3 veces al día. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Dios. Lea su caminar con su Dios en un ambiente pagano, nunca violando su compromiso con la santidad. Defendió las cosas que creía, porque Daniel era un hombre de Dios e hizo grandes hazañas por él. Y si leer sobre Daniel no le entusiasma, vuelva a leer el discurso de sus 3 amigos. El discurso dado al decirles que iban a ser arrojados al horno de fuego porque no se inclinaron ante el ídolo. Siempre me ha gustado este discurso. Busco cualquier excusa para leerlo en privado y en público. Rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cada vez que leo ese discurso, me pongo un poco más erguido y fuerte. No sé ustedes, estoy cansado de que los cristianos siempre sean víctima. No somos las víctimas, somos vencedores. Y la diferencia entre una víctima y un vencedor es conocer a Dios. Conocer a Dios.
El pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará hazañas. ¿Quieren hacer algo grande? ¿Quieren ser fuertes? Conozcan a Dios. Conocerle les dará la fuerza necesaria para ser buenos en lo que hacen, para sobresalir en su particular propósito de vida. Empiecen por conocer a Dios. No olviden nunca ese versículo. Los que conocen a su Dios serán fuertes y harán grandes, grandes cosas. Amén. Por último, la humildad al conocer a Dios. Nada lo hace tan humilde como estudiar a Dios. Por orgullo dice, no necesito a Dios o estudiarlo, yo soy todo lo que necesito. Cuando siempre mira abajo, no puede mirar hacia arriba. Siempre digo que al enfermarnos en el hospital, en una cama, lo único que podemos hacer es mirar hacia arriba. Y eso es lo mejor que puede hacer, mirar hacia arriba, porque su respuesta está ahí. En su primera carta a Timoteo, Pablo describió a Dios así. Dijo, bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes. ¿Saben lo que significa? Pues que la palabra soberanía es un término maravilloso de nuestro vocabulario. La palabra sober es el prefijo de latín para la palabra encima. Y luego, el resto de la palabra es anía, soberanía, que significa gobernar. Lo que significa la palabra soberanía, tener autoridad por encima de otros y gobernar todo lo que existe. Al decir Dios es soberano, decimos que está por encima de todo y que Él gobierna. Efesios lo expresa, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Al hablar de la soberanía de Dios, nos referimos a su control absoluto de todo, desde las mareas de la historia hasta los detalles de hoy. El Altísimo gobierna sobre el cielo y la tierra, sobre lo grande y lo pequeño. Y creo que este versículo nos sonríe. Aquí está. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Me encanta. Escúchenme. Dios está a cargo, amigos. Él tiene el control. Cuando conocen a Dios, pueden descansar por la noche y dormir tranquilos. No importa lo que ocurra, yo no estoy a cargo. No depende de mí. Tengo un Dios en el cielo y puedo confiar en Él. Porque Él es soberano. Está por encima y sobre todo. Lo que me llevo de este sermón, personalmente, sí, es importante para mí conocer a Dios. Pero la realidad es que Él ya me conoce y se preocupa por mí. La Biblia dice que Él conoce el número de cabellos en sus cabezas. Él conoce cada detalle de nosotros. ¿Por qué Él nos conoce así? Porque nos ama así. Y cuando llegan a conocerlo, llegan a saber más sobre lo mucho que Él los conoce. Y eso le da una fuerza a su relación difícil de describir. Amigos, no quiero que se pierdan en la verborrea que con frecuencia acompaña a un viaje como este. Y lleguen al verdadero núcleo de esto. Se trata, primero, de saber que Dios le conoce y le ama. Y que su propósito sea conocerlo a Dios mejor. Estamos en esa ruta. Todos. Es la meta. Samuel Clemens, el autor y humorista, fue capitán de una embarcación en el Mississippi por muchos años. Y eligió su seudónimo de una frase que no conocía. Mark Twain. Es una frase de un hombre de río para el agua de 12 pies de profundidad. De ahí sacó su nombre. Poco después de hacerse famoso, viajó por Europa. Y se llevó a su pequeña hija con él. Donde quiera que iban, la realeza, artistas, científicos, todos honraban a Mark Twain. Al final de sus viajes, su hija pequeña le dijo un día, «Papá, conoces a todo el mundo, menos a Dios». A todos menos a Dios. La Biblia dice, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». ¿Es posible que haya alguien aquí hoy que conozca a casi todos en su mundo, excepto a Dios? ¿Que está en el centro de su mundo, lo quiera o no? No vayamos por la vida
teniendo dulces relaciones con todo el mundo, pero con una relación con Dios casi inexistente. Así que les pregunto, quiero que piensen en esto. ¿Conocen a Dios? No si saben de Él. ¿Lo conocen? ¿Hablan con Él? ¿Le oyen? ¿Escuchan su voz? ¿Tienen alguna idea de cuánto les ama? ¿Y de lo mucho que Él les conoce? Y lo que sea que estén pasando, no le es ajeno a Él. Cultiven una relación con Dios. Cultivar una relación con Dios es la prioridad número 1. Reflexionemos sobre esto. No quiero que se sientan culpables si creen que no saben mucho sobre Dios. Solo quiero que métanse en su propia situación. Digan, esta semana, durante estas semanas, voy a conocer mejor a Dios. ¿Cómo hacerlo? Pasen más tiempo con Él, al igual que con cualquier otra persona. Aprendan de Él. Disfruten de Él. Vengan y adórenle. Conózcanlo. Si no conocen nada de Dios, porque se le conoce a través de su Hijo Jesucristo, mi invitación es que comiencen su viaje ahora.